Hermanos en Cristo, que Dios les bendiga en su casa, con su familia. Dios es bueno y Él nos guarda, Él nos protege pues de todo lo que está aconteciendo en el mundo. Nuestra fe está puesta solamente en Él. Y hoy vamos a ver las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo en la cruz del Calvario. Son las 7 palabras más poderosas que el ser humano puede escuchar, y son las 7 palabras que se dijeron en una cruz. En la cruz del Calvario son las 7 palabras que el Hijo de Dios nos dio para darnos esperanza. Así que primero déjeme hacer una oración. Buen Dios y Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, alabamos y bendecimos tu nombre, Padre. Y gracias te damos, Dios, por tu presencia con nosotros, por guardar nuestras familias. Padre, háblanos el día de hoy, Padre. Nos humillamos delante de ti con humildad, Padre, para recibir tu palabra de vida, tu palabra que transforma, Padre. Y Señor, úsame, Padre, para honra y gloria tuya, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Como les decía, vamos a estar viendo en estos momentos las 7 palabras o 7 frases que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario, porque son las 7 frases, las 7 palabras que van a cambiar nuestra vida, que van a cambiar el mundo, el rumbo de la humanidad. Y la primera palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario es una palabra dulce, es una palabra hermosa, es una dulce oración de perdón. Dice Lucas capítulo 23 versos del 32 al 34. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Miren, no le voy a describir lo terrible y doloroso que fue la crucifixión. Es imposible derrotar tanto sufrimiento, tanto dolor. Es muy difícil describir toda la agonía que nuestro Señor Jesucristo tuvo ahí en la cruz. Solamente le voy a decir algunas cosas. Mire, cuando a Jesucristo lo iban a crucificar, los romanos pusieron la cruz en la tierra, y encima de la cruz pusieron a Jesucristo. Y para que nuestro Señor Jesucristo no se moviera, lo ataron con cuerdas, ataron sus manos, ataron sus pies, y después lo clavaron con clavos cuadrados de 6 pulgadas. Eso fue muy doloroso, porque eran clavos no puntiagudos. Y después que Jesucristo estaba clavado ahí en la cruz, los romanos levantaron la cruz, y ahí quedó Jesucristo, el Hijo de Dios, clavado en aquella vergonzosa cruz. Mire, ese ha sido el peor pecado de la humanidad: crucificar al Hijo de Dios, clavar al Hijo de Dios. Y sabe que ahí estaba Dios en su trono de gloria, viendo cómo su Hijo Jesucristo era crucificado por pecadores, viendo cómo su Hijo Jesucristo estaba con una corona de espinas, cómo lo despojaron de sus ropas, cómo lo ataron a la cruz, cómo lo clavaron. Ahí estaba su Padre viendo cómo su Hijo era crucificado. También los ángeles estaban viendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Ellos estaban viendo al Mesías, ellos estaban viendo al Hijo de Dios que estaba siendo crucificado. Y sabe que los ángeles estaban listos para cuando Dios diera la orden, ellos venir a la tierra y traer el juicio de Dios y rescatar al Hijo de Dios. Pero fue en ese momento cuando Jesucristo dijo: Padre, Padre, detente, Padre. Padre, no hagas nada, Padre. Detén tu juicio sobre la humanidad. Por eso Jesucristo dijo esta dulce oración, y Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el juicio
que merecíamos, la condenación que merecíamos, se detuvo. Dios detuvo su juicio. Podemos decir que todo el plan de nuestra salvación radica en la gracia y en la misericordia de Dios. La gracia de Dios trae salvación. Se manifestó en la cruz del Calvario. Séneca dice que los crucificados maldecían a todos y a todo. Maldecían el día que nacieron, maldecían a sus madres que las trajeron a este mundo, maldecían a sus verdugos. Incluso dicen que para que no maldijeran a sus dioses romanos, a algunos crucificados les tenían que cortar la lengua. ¿Y sabes qué esperaba la gente? Que nuestro Señor Jesucristo pronunciara ahí en la cruz. La gente que estaba viendo aquel espectáculo, la gente que estaba viendo aquella infamia, la gente que estaba allí presente en aquel monte Gólgota, la gente esperaban que Jesucristo pronunciase por lo menos alguna maldición. Y sabes que Jesucristo bien pudo maldecir a la humanidad en aquel momento, como cuando maldijo la higuera estéril y le dijo: nunca nadie más tome fruto de ti. Jesucristo podía haber maldecido a la humanidad, pero su primer palabra que salió de sus labios fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El verbo decía, porque dice, y Jesús decía. Esta palabra decía en griego es un gerundio, que significa que Jesucristo constantemente estaba diciendo: Padre, perdónalos, Padre, perdónalos, Padre, perdónalos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ¿sabes cómo respondió la gente a ese clamor de Jesucristo? La gente fue indiferente. Los sacerdotes, dice el verso 35, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los líderes espirituales, ellos al escuchar: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ellos se empezaron a burlar. Los soldados les escarnecían. Verso 36 dice: los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándose vinagre. Y uno de los malhechores le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. La pregunta es: ¿cómo respondes tú a este clamor de amor? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo respondemos tú y yo? ¿Cómo respondemos a Jesucristo? Podemos decirle: sí, Padre, perdónanos. Perdónanos porque te hemos fallado. Perdónanos, Padre, porque hemos quebrantado tus leyes. Perdónanos, Padre, porque te hemos rechazado. O respondemos con orgullo, con burlas y soberbias. En segundo lugar, la segunda palabra de Cristo en la cruz del Calvario es una dulce palabra de salvación. Dice Lucas capítulo 23, verso 43, dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira, junto a Jesucristo también crucificaron a dos malhechores, uno a su izquierda y otro a su derecha. Pero sabes que uno de los malhechores le injuriaba a Cristo, retaba a Cristo, diciendo: si eres el Cristo, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, desciende de la cruz. ¿Sabes que este malhechor quería una salvación momentánea? Quería una salvación temporal, quería una salvación de su cuerpo, pero no quería la salvación eterna de su alma. Y sabes que así hay mucha gente en el mundo
Quiere una salvación momentánea. Dios, sálvame de mi enfermedad. Dios, sácame de esta crisis. Dios, ayúdame de mis problemas. Pero no buscan a Dios para una salvación eterna de su alma. Y qué terrible fue para uno de estos malhechores. Qué terrible momento para ese malhechor que injuriaba a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque era la oportunidad de ser salvo. Era su última oportunidad de entregar su vida a Dios. Era su última oportunidad para arrepentirse de sus pecados. Pero no lo hizo. El otro malhechor, dice la Biblia, que le dijo a Cristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué momento tan especial, porque él está aún crucificado a un lado de Jesucristo. Jesucristo no parece rey, no parece el Hijo de Dios, no parece que tenga un paraíso. Mas sin embargo, este malhechor arrepentido puso su fe en Jesucristo y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El malhechor dijo: mira, la gente no creyó, los soldados no creyeron, el otro, mi compañero, no creyó, pero yo sí creo. Y cuando, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Era su último momento. Estaba a las puertas de la muerte. Pero él dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Por eso es que Jesucristo le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira, qué grandiosas palabras. Y fueron dichas a un malhechor. Fueron dichas a una persona que durante toda su vida estuvo enemistado con Dios, a una persona que durante toda su vida estuvo quebrantando las leyes de Dios. Pero él, por su arrepentimiento y por su fe en Jesucristo, pudo escuchar que estaría con Jesucristo en el paraíso. Mi pregunta es: ¿qué seguridad tienes tú cuando mueras? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Eres como el malhechor que injuriaba a Jesucristo y que murió en sus pecados y que murió en su condenación y que no tuvo salvación para él. ¿O somos como el malhechor arrepentido, al cual Jesucristo dice: hoy estarás conmigo en el paraíso? En tercer lugar, la tercera palabra de Cristo en la cruz del Calvario es una dulce palabra de amor. Mira, aún en la cruz, aún y cuando Jesucristo estaba allí en agonía, él tenía palabras de amor. Mira, sus discípulos lo habían abandonado. La gente a quien le había hecho milagros le habían abandonado. Y ahí, en ese momento crucial de su vida, en los momentos en que está en agonía, en los momentos en que está muriendo, solamente quedan con él 4 o 6 mujeres y su discípulo amado. Ahí están con él a los pies de la cruz. Dice Juan 19, 25 al 27: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. María en estos momentos era una mujer viuda. José, su esposo, ya había muerto. Y la historia dice, o la tradición nos dice, que María todavía vivió unos 12 años más. Y Cristo desde la cruz le dijo: mujer, este es tu nuevo hijo.
Y al discípulo amado le dijo: he ahí tu nueva madre. Y deben cuidarse mutuamente. Mira, somos la familia de Dios. Somos el pueblo de Dios. Y también tenemos familia. Y tenemos que cuidar a nuestra familia. Tenemos que proveer para nuestra familia. Y tenemos que amar a nuestra familia. Y déjame decirte que el amor es algo más de lo que decimos. Amor es algo que hacemos por los que amamos. En medio de todo el dolor, Cristo hizo 3 cosas por su madre terrenal. Número 1, Cristo le prestó atención a su madre. Mira, había muchísima gente allí en la crucifixión. Estaban los sacerdotes, los líderes espirituales, estaban los soldados, estaba el centurión, estaba gente que había ido a ver ese espectáculo. Porque para el mundo era un espectáculo y había muchísima gente viviendo ahí. Pero entre toda esa gente, entre toda esa multitud, Jesucristo dirigió su mirada a la que había sido su madre terrenal. Él le prestó atención. La segunda cosa que Cristo hizo por quien fue su madre terrenal es que Cristo le dio apoyo emocional. Mira, Cristo está sufriendo, está en agonía, tiene un tremendo dolor, pero aún así le da apoyo emocional a María. ¿Cómo crees que estaba María? Mira, María a los pies de la cruz, ella está destrozada, ella está viendo morir a su hijo, lo está viendo en tanta agonía, en tanta vergüenza, en tanto dolor. Ella no entiende lo que está pasando, ella está sufriendo. La vida completa de María fue una vida de mucho dolor emocional. Primero, cuando ella se entera de que está embarazada, está esperando un bebé, y que es obra del Espíritu Santo, que es obra del poder de Dios, ¿cómo explica ella ese embarazo? José, su prometido, la quiso dejar secretamente. Cuando la gente la miraba, se burlaban de ella y ella tenía que explicar ese embarazo. Y la única explicación que ella tenía es que decir que estaba esperando al Hijo de Dios, que estaba concibiendo por obra del Espíritu Santo. Esa fue una vergüenza, esa fue una burla para la gente, porque la gente la miraba y se burlaba de ella. Después, cuando Jesucristo nace, José y María llevan al niño Jesús a presentarlo en el templo. Y dice la Biblia que Simeón llegó al templo y cargó al niño Jesús en sus brazos e hizo una oración al Padre y dijo: Dios, gracias te doy, ahora puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Pero a María le dijo: una espada traspasará tu propia alma. Y cuando Cristo tenía 2 años, José y María agarraron al niño Jesús y tuvieron que huir a Egipto, porque el rey Herodes lo quería matar. Y mira, ellos huyeron, escaparon. Pero el rey Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén de Judea. Ellos supieron que niños fueron asesinados por causa de su hijo. ¿Te gustaría ese dolor? Cuando Cristo creció, dice la Biblia que también la gente lo quiso matar. Lo quisieron aventar a un barranco. ¿Te gustaría que le hicieran eso a tu hijo? ¿Cómo le hablas después a tus vecinos que quisieron matar a tu hijo? Cristo estaba en la cruz y María junto a la cruz estaba en agonía emocional. Cuando todos se fueron, ella estaba allí.
Y en tercer lugar, Cristo le dio apoyo espiritual y también la encargó con el discípulo amado. ¿Sabes qué estaba haciendo Jesucristo cuando le dice, mujer, he ahí tu hijo? Y al discípulo amado, he ahí tu madre. Jesucristo se estaba preocupando por las necesidades materiales de quien fue su madre aquí en la tierra. Jesucristo aquí en la tierra no tuvo riquezas, no tuvo casas, no tuvo propiedades, no tuvo algo que dejarle a quien fuera su madre terrenal. Lo único que tenía para dejarle era un discípulo amado y se lo entregó. Dios espera que hagas estas tres cosas con tu familia. Dios espera que le prestes atención a tu familia. Dios espera que le prestes atención a tus padres, que te preocupes por ellos, que platiques con ellos, que convivas con ellos, que proveas para ellos, que te preocupes por cómo viven ellos. La atención es el mejor cuidado que le puedes dar a tu familia. Dios espera que también les des apoyo emocional, que te preocupes por cómo están, por cómo se sienten, si son felices, si están gozosos, si están tristes, pero que ahí estés tú para darles apoyo emocional, para darles confianza, para darles paz, para estar con ellos. Dios espera también que cuides de tus padres, que les proveas para sus necesidades. Por eso 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Has negado la fe? ¿Eres peor que un incrédulo si no cuidas a tu familia? En cuarto lugar, la cuarta palabra de Cristo en la cruz del Calvario es una palabra dulce, enternecedora. Esta cuarta palabra, mira, nos rompe el corazón. Dice Mateo 27, versos 45 y 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una de las cosas que más nos rompen el corazón es cuando un padre abandona a su hijo. Y aquí en este pasaje Dios abandonó a su hijo cuando su hijo más lo necesitaba, cuando estaba en la cruz. Pero ¿sabes por qué Dios abandonó a su hijo? La razón por la que Dios abandonó a su hijo, a su amado hijo, a su único hijo, es por amor a ti y por amor a mí. Cristo clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Dios le pudo haber respondido, Dios le pudo haber dicho, hijo, te he abandonado por amor a los pecadores. Pero sabes que Dios no respondió nada. Sabes que Jesucristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sabes que no tuvo respuesta. Sabes que Dios no le dio ninguna respuesta. Y sabes por qué Dios guardó silencio. Sabes por qué Dios no contestó aquella pregunta. Dios no contestó aquella pregunta porque te toca a ti y me toca a mí responder esa pregunta. Cristo fue a la cruz del Calvario por amor a ti y a mí, y Dios lo abandonó por amor a nosotros. Y la pregunta que Cristo hace, Él no espera que Dios la responda. Él espera
que tú la respondas. Él espera que te des cuenta de lo inmenso de su sacrificio y te entregues a Él. Tú debes responder la pregunta de Cristo y decir: el Padre te abandonó por amor a mí. Por eso Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama tanto, tanto te ama, que dejó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. En quinto lugar, la quinta palabra de Cristo en la cruz del Calvario es una dulce palabra que nos invita a creer en Cristo. Cristo ha estado 6 horas en la cruz. Ya son las 3 de la tarde y Él dice en Juan 19:28: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Cristo tenía sed, se estaba deshidratando, 6 horas crucificado, pero Él dijo: tengo sed, para que se cumpliera la escritura. Él dijo: tengo sed, en presencia de aquella multitud, para que reconocieran que las profecías se estaban cumpliendo en Él. Durante miles de años Dios les había estado diciendo al pueblo de Israel que les enviaría un Salvador, un Mesías. En el Antiguo Testamento hay 380 profecías que hablan del Mesías, que hablan que Jesucristo, que el Mesías tenía que cumplir cada una de esas profecías. Esas profecías decían dónde nacería, que sería llevado a Egipto, que haría milagros, que sería traicionado por un amigo, que moriría crucificado, que nadie le hacía caso, que sus huesos no serían rotos, que sería sepultado en una tumba de un hombre rico y que resucitaría al tercer día. Pero Jesucristo, Él les estaba dando una clave: tengo sed. Él les estaba diciendo: chequen las profecías, vean las profecías, estoy cumpliendo las profecías. Así que pon tu confianza en Jesucristo. No hay ninguna duda de que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y en sexto lugar, la sexta palabra de Cristo en la cruz del Calvario es una dulce palabra de victoria. Dice Juan 19:30: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Sabes que parece la crucifixión, parece un cuadro de fracaso? ¿Sabes que parece un cuadro de derrota? ¿Sabes que parece un cuadro donde parece que la maldad ganó, que Satanás ganó, que los demonios ganaron, que el Hijo de Dios fue derrotado porque está en una vergonzosa cruz, porque el Padre lo abandonó, porque está siendo crucificado? Pero la sexta palabra de Jesucristo en la cruz no es la palabra de un hombre derrotado, de un hombre debilucho, de un hombre fracasado. No, Jesucristo, dice la Biblia, el pasaje que leímos, que Él dijo: consumado es. Pero esta palabra, consumado es, no es de un hombre que ha sido derrotado. Esta palabra, consumado es un rugido del león. Entonces Jesucristo se acomodó y Él rugió y dijo: consumado es, porque Él venció a la muerte, porque Él venció al demonio, porque Él es el Hijo de Dios, porque va a resucitar. La palabra en griego consumado es
es tetelestai, y es una palabra hermosa que tenía 5 usos principales. Y cuando Cristo gritó tetelestai, Él estaba implicando estas 5 cosas. Una de las formas en que tetelestai era usado era cuando un siervo venía y a su amo le decía: amo, tetelestai, que significaba: amo, he terminado lo que me pediste que hiciera, he acabado la obra. La segunda forma en que tetelestai era utilizado era cuando un juez agarraba su martillo y decía tetelestai, que significa: la deuda ha sido pagada, o la deuda ha sido cancelada. He cumplido la sentencia, también significa tetelestai. Y la tercera forma en que tetelestai era utilizado era en un término de contabilidad, era un término de negocios que significaba pagado de contado. Había sellos con la palabra tetelestai, y cuando ponían el sello decía: pagado de contado. Y la cuarta forma en que tetelestai era utilizado era cuando un pintor o un artista de arte daba el último pincelazo en su cuadro. Decía tetelestai, que significaba: está terminado, ya no hay nada que se le pueda agregar, no le falta nada. Y finalmente, tetelestai era utilizado por los sacerdotes judíos. Cuando en el templo judío terminaban de hacer el sacrificio, ellos decían: tetelestai, el sacrificio ha sido hecho. Cristo usó la palabra tetelestai en estas 5 formas. Cuando Él dijo desde la cruz tetelestai, Él está diciendo: Padre, he cumplido todo lo que me encargaste que hiciese. Padre, he cumplido todo lo que me encomendaste. Padre, he cumplido la sentencia. Padre, he pagado de contado en su totalidad la deuda por el pecado. Padre, he terminado la obra de la redención. Padre, he hecho el sacrificio por el pecado. Tetelestai, o consumado es la frase más importante de tu vida. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz, no había esperanza para tu vida. No has cumplido los mandamientos de Dios. Hay una sentencia judicial de Dios en tu contra por tu pecado. Tienes una deuda impagable con Dios por tu pecado, y no hay nada que puedas hacer por tu pecado. Cristo se ofreció por ti y por mí. En séptimo lugar, la séptima palabra de Cristo en la cruz es la palabra que nos enseña que nunca debemos entrar a la eternidad enemistados con Dios. Mira, en esta última palabra, nuestro Señor Jesucristo nos enseña a morir en paz con Dios. Se dice que la peor agonía de toda la historia de la humanidad fue la agonía de Voltaire, el historiador francés ateo. Cuando llegaron los últimos días de su vida, Voltaire entró en la peor agonía que jamás hombre alguno ha experimentado. Su muerte fue horrible. En sus días de agonía, gruñía, gritaba, aullaba, se revolcaba en la cama, se rasguñaba el rostro, echaba espuma por sus ojos, por su boca, los ojos los tenía desorbitados, decía que miraba al demonio, su rostro producía espanto a quien le miraba. La enfermera que lo atendió quedó tan horrorizada ante el macabro espectáculo de tan mala muerte que dijo: jamás volveré a asistir a un ateo en su muerte. Voltaire
era ateo. Voltaire fue un encarnizado enemigo de Dios. Se llegó a decir que después de Satanás, Voltaire era el más fiero enemigo de Dios, y entró a la eternidad enemistado con Dios. ¿Cómo vas a pasar a la eternidad? ¿En paz con Dios o como un enemigo de Dios? Mira Lucas capítulo 23, versos 44 al 47. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Mira, está todo oscuro. Hubo tinieblas. La gente no puede escuchar. Y sabes que Jesucristo pudo haber muerto en silencio, pero dice la Biblia que no, Él no murió en silencio. Dice el pasaje que leímos, que aunque había tinieblas, aunque estaba oscuro, aunque la gente no lo podía ver, Jesucristo, dice la Biblia, que Él clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabes por qué clamó? Porque Él quería que todos escucharan, porque nos estaba enseñando a morir en paz con Dios y poderle decir a Dios el final de nuestros días: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Me ha tocado pastorear a personas que están en su agonía, y sabes que ellos no gritan. Sabes que muchos de ellos no pueden hablar, están sin fuerzas. Apenas se mueven los labios, apenas si te pueden ver, porque no tienen fuerzas. Mira, pero Jesucristo está en la cruz del Calvario. Ya lleva 6 horas crucificado, lleva 6 años en agonía, lleva 6 años, 6 días, 6 horas, perdón, en dolor, en tortura, 6 horas, 6 horas en castigo, 6 horas en dolor. Había sido azotado, tenía una corona de espinas, llevaba 6 horas en la cruz y ya estaba agotado, deshidratado, sin fuerzas, en agonía, ya casi sin aliento y a unos segundos de su muerte. Pero aún así, Él clamó a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo nos enseñó a morir en paz con Dios. ¿Cómo estamos con Dios? ¿Ya tenemos el perdón de pecados? ¿Tenemos a Cristo en nuestro corazón? Porque si nos hemos arrepentido de nuestros pecados e invitado a que Cristo entre en nuestro corazón, mira, podemos estar en paz, podemos morir en paz con Dios. Pero si no lo has hecho, hoy es el momento. Hoy tú puedes decirle a Dios: Padre, perdóname, he pecado. Voy a hacer una oración, y en esta oración le voy a pedir a Dios perdón por mis pecados, y que acepto a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Si tú quieres repetir esta oración donde estés, en tu casa, donde nos estés viendo, si quieres entregar tu vida a Jesucristo, repite conmigo esta oración. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te doy, Padre, por la vida que me prestas. Gracias, Padre Celestial, porque hasta ahorita, Padre, tú has estado conmigo, Padre. Y Señor, quiero pedirte perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador, que he quebrantado tus leyes y tus mandamientos, pero Dios, estoy arrepentido de mis pecados, de mis maldades, Padre. Y quiero pedirte que me laves de todos mis pecados. Lávame en la sangre de Jesucristo que derramó por mí en la cruz del Calvario. Y confieso con mi boca y mi corazón que Jesucristo
es el Señor y Salvador de mi vida. Cristo, me entrego a ti. Te acepto como mi Señor y Salvador personal. Y Dios, séllame con el Espíritu Santo de tu promesa. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.